de la economía capitalista, ¿no? Las economías de otra época histórica no sufrieron crisis producidas por las acciones del ser humano. Las crisis se producían por catástrofes naturales, por epidemias. La crisis económica es un fenómeno del capitalismo contemporáneo. Ahora bien, hasta el siglo XIX, vamos a decir, las crisis eran estrictamente económicas, en el sentido de que las crisis eran o bien crisis que se producían en la agricultura, ¿no? Era típico que las crisis se produjeran en la agricultura hasta mediados del siglo XIX, y después, con la industrialización, las crisis se producían por los ciclos industriales. Es a partir del siglo XX que las crisis tienen una connotación financiera, por el dominio del capital financiero. Por lo tanto, en mi opinión, ahora, toda crisis económica es una crisis financiera. No toda crisis, toda crisis financiera es una crisis económica. No toda crisis económica es una crisis financiera. Pero las crisis financieras se deben al hecho de que a principios del siglo XX, sobre todo esto comenzó en Alemania, pero también en otros países, se dio la fusión entre el capital industrial y el capital bancario. De la fusión de capital industrial y capital bancario surgió el capital financiero. El capital financiero, según el autor de la teoría de capital financiero, Rudolf Hilferding, el capital financiero domina el dominio del capital bancario sobre el capital industrial. Pero no es necesario que solo sea en esa dirección el dominio, puede ser a la inversa, también el capital bancario, el capital industrial puede dominar el capital bancario. Entonces las crisis financieras, ¿verdad? Son crisis económicas también. Ahora, habitualmente se piensa que las crisis financieras ocurren en los mercados financieros, pero no es tan así la distinción. Ojalá que pudiéramos pensar que una crisis financiera no es crisis económica, que una crisis de los mercados financieros no tiene lugar en los mercados industriales, ¿no? Entonces, pero eso no es así, ocurren normalmente en los dos mercados. Ahora bien, en el caso de México, tuvimos una crisis financiera en el año 94, y esta crisis financiera se originó por variables financieras, pero tuvo como consecuencia una gran repercusión en la industria. El Producto Interno Bruto cayó casi 7% en el 94. Y en esta ocasión, en la crisis actual, ¿verdad?, que la crisis financiera se produjo en Estados Unidos, pero en México tuvo una repercusión, el Producto Interno Bruto cayó 6.5%. Entonces, las causas de las crisis económicas son muy complejas, pero normalmente las causas de las crisis económicas tienen que ver con desajustes, con desequilibrios entre la producción, el consumo, la distribución del ingreso y la circulación de las mercancías, en términos generales. Ahora, ese es el marco general de una crisis, pero siempre la crisis se produce en algún mercado específico, siempre la crisis tiene algún epifenómeno. En el caso de la crisis actual, como ayer yo decía, fue el mercado de las subprimes. En el 94 en México el epifenómeno fue un instrumento financiero llamado los tesobonos, que fue un título de deuda pública del gobierno mexicano. Y así sucesivamente. Las crisis pueden tener un epifenómeno en particular, pero la causa siempre va más allá del epifenómeno. Muchas gracias, doctor. Otra preguntita. ¿Qué piensa usted de lo siguiente, la apreciación que dice que el control de la inflación, los países que tienen el modelo de control de inflación, que son 6 países en Sudamérica, hace que el PIB, la evolución del PIB, del crecimiento económico sea más lenta? Bueno, eso yo lo he dicho y lo he escrito además, pero hay que explicar por qué. Eso tiene una causa, no es porque la inflación, no es porque tener un modelo de metas de inflación sea por sí mismo maligno. El problema es en qué nivel el Banco Central ubica la meta de inflación, ¿no? El problema es si la tasa de interés no tiene otras consecuencias. Y el asunto es que en los países como los 6 que tienen un modelo de ese tipo, ¿verdad? Yo los mencioné, ¿no? Esos 6 países, ¿verdad?, tienen un modelo de política monetaria para controlar la inflación que depende de la tasa de interés. Pero el problema es que si el país que tiene un modelo de esa naturaleza no es un país que emite la moneda de reserva internacional, pues eso tiene consecuencias negativas.
Yo creo que no está mal que Estados Unidos tenga un modelo así, porque Estados Unidos produce, emite la moneda de reserva internacional. Entonces tiene mucho más grados de libertad para actuar. Pero México, Colombia, Brasil, Guatemala, Perú, no emiten la moneda de reserva internacional. Entonces, cuando un país no emite la moneda de reserva internacional, se encuentra con que aplicar una política monetaria de control de la inflación con base en la tasa de interés produce, ¿verdad?, distorsiones en los mercados de activos, produce distorsiones en los precios, produce también distorsiones en la composición del Producto Interno Bruto y al final de cuentas produce, ¿verdad?, una mayor restricción de balanza de pagos al crecimiento de la economía y tiende a generar desempleo creciente. El año 2010 se considera que es el levantamiento del PIB luego de la crisis financiera subprime. ¿Qué incidencias a nivel de datos reales estadísticos puede notar en la importancia de las políticas económicas para este fenómeno? Es decir, que de un levantamiento de menos 6,5% aproximadamente a la economía actual hubo un crecimiento. Eso a mí no me sorprende. Siempre que hay una crisis, una recesión, ustedes pueden ver los datos del pasado y para el futuro observen simplemente lo siguiente. Cada vez que hay una recesión importante en el país, lo que ustedes van a observar al año siguiente o en 2 años después es que ese producto se recupera. ¿Por qué? Por la manera en que medimos la tasa de crecimiento. Si el crecimiento económico que repunta, pero eso es simplemente un efecto de rebote normal. ¿Por qué? Porque la tasa de crecimiento de una economía la medimos siempre en un año con respecto al periodo anterior. Entonces, si el año anterior cayó 6%, es natural que al año siguiente rebote y crezca, ¿no? Eso es normal. Entonces, eso no debe sorprendernos. Casi que se podría decir que aunque un gobierno no haga nada, repunta. Pero un placer, muchas gracias por la entrevista, que esté muy bien. Vamos a hablar. Hasta luego. No, que esté muy bien, muchas gracias. Este fue un informe de RTI. No puedo adelantar.